pierdo noción de qué se trata. Pero en realidad estoy consiguiendo un objetivo que es un objetivo que ahora es en forma inmediata, ahora, recién ahora, pero que posiblemente apenas terminemos la clase, se van a empezar a dar cuenta que ese objetivo de derivar y respecto de x no es siempre posible, con lo cual hay que generar cambios de variable e incluso un cambio de variables sucesivos, es decir, con regla de la cadena. Por lo que tienen que estar atentos a la implicancia de esa símbolo. Igual, ya conocimos la nomenclatura, hicimos uso de unas propiedades, la derivada de una constante, nos pusimos de acuerdo que va a ser siempre cero, de una constante solamente. Luego, otra propiedad que vimos es regla de la cadena. Se llama así porque se va eslabonando en forma sucesiva cambios de variables. ¿Sí? Cuando tengan una sumatoria o resta de funciones, simplemente se aplica una propiedad, ¿sí? Que es el de las derivadas de cada uno de esos términos. Por ejemplo, f de x más menos g de x. Eso es cuando tengan una sumatoria o resta, que lo practicamos con unos polígonos. Eso es lo que vimos la clase pasada. Después, otra propiedad que vimos es la de una constante asociada a una función. Acá ya no era cero porque la derivada de una constante está asociada a una f de x. Con lo cual, la propiedad me permitía sacar la constante y derivar la función. Y por fin pasamos a la primera función, o en realidad la segunda, porque la función constante ya la vimos, era toda cero. Esta es la que más tiempo me llevó, que es la de una función potencia. Yo acá puse m, puede que me la puse n, bueno, hay que ir. Pero las características son las base x, potencia, un número. Un número que puede ser un entero positivo o negativo o un fraccionario positivo, fraccionario negativo. Y empezamos justamente a darle el juego de posibilidades a esa potencia n y aplicar la regla de derivación que apenas la practiquen ya se van a empezar a acordar de n. Es decir, bajan el exponente m y le quitan una unidad a la potencia. Y empezamos a trabajar con potencias positivas y aplicar todas las reglas de derivación. ¿Sí? Después pasamos a las potencias con, exponentes negativos. Y después los fraccionarios positivos y negativos. Les recomendé un libro, me acuerdo, ahora que estoy haciendo memoria, Práctica del análisis matemático del Capagli, para el que, digamos, viene con una base floja. Créame, es un interesante material que puedes disponer, y no solo para este tema, sino para todo lo que viene. Por lo que yo se los recomiendo no solo porque de lo que vamos a ver ahora hasta el final del curso está prácticamente en el contenido, están incluidos todos los... Por supuesto, creo que regla de la cadena no hay mucho, hay muy poco, pero hay. Y la idea es pasar de esos ejercicios a las guías de ejercicios que son
mucho más elaborado. Aplicamos derivadas sucesivas, es decir, puedo derivar tantas veces como yo quiera, sí, si se le ocurre, puede derivar. En el caso de los polinomios con potencias enteras positivas, cada derivada va quitándole una unidad al exponente, al mayor grado, y va a llegar algún momento en el cual va a tener que derivar una constante, con lo cual ya ahí termina siendo cero la cuestión. Ese fue el pantallazo. Y luego pasamos a hablar una regla de derivación que a esto los va a acompañar, que es la del producto. La regla de derivación de un producto de dos funciones, una función es u, la otra es b, es u' por b más u por b'. Y como les había dado solo la derivada de una función potencia, bueno, hacíamos el producto de funciones potencias sabiendo que yo puedo aplicar otras cosas, pero simplemente para poner de manifiesto la regla de derivación del producto. Y lo mismo con el cociente. Allí terminó esa clase, con lo cual vamos a empezar la clase de hoy. Recuerden, vimos propiedades, esta, si bien más que una propiedad, es también la derivada de una función, una constante asociada a una función. Su derivada es la constante por la derivada de la función. Vimos una sumatoria o resta de funciones, f de x, g de x, si quieren le agrego uno más, z de x. La derivada es la sumatoria o resta de cada una de esas derivadas, de esas funciones o de esos términos. Aquí está lo del polinomio que estuvimos analizando. Y vimos una sola función como función. Vimos solamente una función potencia, cuya regla de derivación la tengo que manejar de memoria. M, x a la m menos 1. Eso es lo que vimos. Y nosotros vamos a empezar a agregarle ahora más funciones. Vamos con la segunda. Algo que quería agregarle. ¿Cómo me doy cuenta que esta es una función en la cual solo tengo que derivar y no tengo que hacer un cambio de variable, que es lo que vengo insinuando? Y es como que, ¿cómo voy a hacer yo para darme cuenta? Bueno, las características que le puedo marcar como algo referencial es lo siguiente. Si le toco una función potencia, si solamente tiene x acá en la base, si solo tiene x en la base, usted ya le puede aplicar la regla de derivación en forma directa, es decir, aplica la regla de derivación, derivo y respecto de x, porque en otras situaciones vamos a tener que cambiar. Así que ahí tiene un dato referencial. Si me dan una función potencia, usted debe verificar que tenga solamente x en la base y m ya vimos que puede ser cualquier cosa. Un entero, positivo, negativo o fraccionario positivo, negativo.
Ahí tiene un punto de referencia. Vamos con la segunda función. Esta función es función logaritmo. La función logaritmo. La función logaritmo, les voy a dar esta, que es la más usada. A la otra la pueden ver de la tabla. La regla de derivación para el logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x. Este, 1 sobre x. Bueno. Esto es así porque yo tengo que, nuevamente, a forma de tener un marco o una referencia, logaritmo natural de x. O sea que para que su derivada sea 1 sobre x, debe estar en el argumento solamente x. ¿Qué pasa si tengo un 2x, un 3x? Allí vamos a tener que hacer otra cosa. Así que ya tengo algo referencial. Si tengo solo x en el argumento de la logarítmica, bueno, su regla de derivación es la que tienen allí. Las demostraciones del teórico, recuerden, tienen demostraciones en el teórico de el por qué es 1 sobre x. Se suele pedir en los exámenes teóricos de esas demostraciones, recuerden. Bueno, ¿puedo asociarlo con constantes? Sí, y es lo que vamos a practicar. 4 logaritmo natural de x. Su derivada constante queda fuera y la derivada de logaritmo natural de x, 1 sobre x. ¿Puedo agrupar? Sí, 4 sobre x. Muy fácil. ¿Puedo asociar si ya me están diciendo que solo tengo que tener x? Está claro que no puedo tocar el argumento por ahora, no lo puedo tocar. Es decir, si yo llego a darles un ejercicio con otro argumento, tengo que hacer otra cosa. Está asociado a esto, pero tengo que hacer otra cosa. Con lo cual, solo puedo jugar con las posibilidades de las constantes asociadas. Vimos un entero, ahora vemos una fracción. Y se van a dar cuenta que ya no hay mucha más posibilidad para esta derivada. Es muy sencilla. Todas las directas son sencillas. Constante por la derivada del logaritmo natural de x. Muy fácil. Y la constante puede ser cualquier cosa, puede ser racional, irracional, puede ser positivo, negativo, pero constante al fin. Hasta que se van a cansar y van a decir que esto es muy fácil. Claro que sí es muy fácil. Puede tener un signo menos, puede existir una raíz, sí, logaritmo, pero constante al fin. Su derivada, ya directamente voy a poner el resultado, menos raíz de 5, todo eso es una constante, sobre. Entonces, las derivadas inmediatas las empiezo a identificar. Si en la derivada de la función potencial les había dicho que la base debía ser solamente x, acá el argumento de la función logarítmica debe ser solamente x. Y se aplica esta regla de derivación que usted tiene acá. Así de cortito y sencillo es esto. Vamos con más funciones. Esta va a ser la número 3.
función exponencial. Muy difícil es esta función. Si yo tengo una función con una base e elevado a la x, su derivada es e a la x. Así de complicado es esta derivada. Bueno, entonces otra vez viene el marco referencial. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si tengo que hacer otra cosa? Bueno, acá le marco nuevamente qué deberíamos tener en cuenta. Que solamente tengamos en el exponente x. Si tengo un e a la 2x, ya es otra cosa. Hasta incluso e a la menos x. Recuerden, yo les estoy dando un marco referencial. Si bien esto puede que no sea estrictamente desde el punto de vista teórico, a mí me conviene saber desde el punto de vista práctico cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra. Así que yo les estoy dando un punto de referencia para el que todavía consulta, que es E es un número, es una constante. Lo tienen en las calculadoras y que si no me equivoco vale 2,7182, ¿verdad? Ustedes lo van a usar muchos y suele estar en el segundo plano que tienen que a veces usar el shift. Si ponen shift e a la 0, ahí les va a dar el resultado de e. Shift e a la 0. Perdón, e a la 1. $2,718281. Ahí está. E a la 1. Cuando usted ponga en la calculadora, allí tiene el valor de la constante. Bueno, ya tienen el marco referencial y solo puedo empezar a jugar con las constantes asociadas. Es decir, 6 e a la x, y es tan difícil derivar esto, que es 6 e a la x. 4/5 de e a la x. No hay forma. 4/5 e a la x. Entonces, ya vieron qué complicado que es derivar e a la x. Muy sencillo. Y 1 sobre raíz de la e, bueno, eso es otra cosa. Porque si llegan a tener, creo que preguntó, e a 1 sobre raíz de x. Si es eso, usted tiene esto. Y si es esto, es x por medio, como potencia de una potencia. Igual ahí tiene un número asociado distinto de 1, o sea, ese 2 en el denominador ya le cambió. Le cambió la referencia. Vamos a tener que hacer otra cosa en esos casos. O sea, cuando les digo solo debe estar x,
Ya está, no hay que pensar mucho más. La palabra es solo debe estar eso. Y si ya piensas otra cosa, listo, hay que hacer otra cosa. Función exponencial con una e constante. Vamos a otra función exponencial. Esta es la 4. También es función exponencial, pero tengo un a que es mayor que 0 y distinto de 1. Esto lo vieron en el cursillo, recuerden esta función exponencial. Ahora a no es e es un solo valor. En cambio a puede ser cualquier valor mayor que 0 y distinto de 1. A a la x. La regla de derivación es a la x logaritmo natural de a. Esa va a ser nuestra regla de derivación para la función exponencial con una base distinta de e, por supuesto, ¿no? Otra vez, un marco referencial. Para que se pueda aplicar esta regla de derivación, solamente debería tener x en el exponente. Así que si piensa en otra cosa asociada, hasta incluso en constante, vamos a tener que hacer otra cosa. Recuerden, yo les doy un marco referencial. No es un tema estricto. Y les va a servir para poder derivar. No quiere decir que les esté dando ni teórico ni nada, porque ahí se pueden aplicar otras cosas. Ejemplo, constantes asociadas. Le voy a poner un 3 y ahora voy a poner la función exponencial. Un 2 a la x. Su derivada, la constante asociada, y es a la x, perdón, a la x, logaritmo natural de a. Dijimos que a puede ser mayor que 0 y distinto de 1. Ahí le di valores enteros a a. Puede ser una fracción, una constante asociado a una fracción mayor que 0. Ahí tienen una base de a fraccional. Sigue siendo una función exponencial. Su derivada es constante por a la x logaritmo natural de a. Entonces, recuerden la condición de a, mayor que 0 y distinto de 1. O sea, si estás pensando en un número negativo, descartarlo. No es una expresión, no es una función para poder derivar. Nada, simplemente, como verán, es bastante sencillo esto de una constante negativa. Voy a hacerle un jueguito con los valores acá, mire bien. Por allí, en las confusiones, está claro que esto puede ser nuevo, pero por ningún motivo vaya a querer en un parcial, nada de eso, vaya a querer multiplicar una constante con una base de una función exponencial. Nada que ver, o sea, por más tentador que parezca también, no lo haga,
porque, este, insisto, yo lejos de enojarme, me favorece tanto la corrección del parcial que, bueno, es cortito y fácil corregir eso. Todo más. 4/3. 4/3 a la x, logaritmo natural de 4/3. Así que ya sabe cómo trabajar esas funciones. Vamos a agregarle, estábamos en 5. 5 estábamos en 4. Bueno, le vamos a agregar 5 y le vamos a agregar 6. Siempre doy todo junto estas funciones que son las funciones trigonométricas. Función, vamos a poner, esta va a ser el seno de x, su derivada, la derivada de seno es coseno. Y la de la función coseno, su derivada es menos seno de x. Recuerden los por qué de esto es tema de los distintos teóricos a donde les enseñan a justificar, a decir, bueno, que vamos a demostrar de dónde da lo que da. Nosotros, por suerte, lo estamos usando y estamos simplemente usándolo. Otra vez un marco referencial. ¿Cómo me voy a dar cuenta de derivarlo de esta forma? Aquí está un marco referencial. Solamente vamos a considerar esto. Después veremos qué hacemos, ¿sí? El argumento de X, acá sí, pero es en este caso, puede ser cualquier cosa, hasta incluso otra función. Ahora, la constante asociada puede tener cualquier signo. Menos 2 seno de X. Su derivada es constante menos 2, la derivada de seno, coseno. Y si fuese del tipo coseno, ¿puede tener un número negativo asociado? Sí, porque es constante. Nuevamente, si me queda en el argumento positivo y X solamente, yo ahí lo voy a derivar de esta forma. Recuerden, puede que esto estrictamente no se ajuste a alguna consigna teórica, pero nos va a servir a nosotros para tener una referencia y derivar. Tengo un menos del menos 7 y tengo un menos de la derivada, menos por menos, más. La derivada del coseno. Bien, ahí está. Recuerden, la derivada del coseno da menos seno. Con el menos del 7 se puso el más acá. Y bueno, nuevamente es bastante fácil asociar constantes a una función que solamente va a tener x cuando su derivada va a seguir siendo constante
la derivada de seno, coseno. Raíz de 3, coseno de x. Su derivada es menos raíz de 3, seno. Seno de pi por x. Justamente, vamos de vuelta. Si solamente debe estar x, este hace reflexionar si le asocias una constante, un número, como lo es pi. No es este el caso. Es decir, si plantea que al argumento le modifica pi por x, nuevamente, solo debe estar x. Lo acabas de cambiar. Claro, eso es lo que nosotros vamos a tomar como referencia. Si bien desde el punto de vista teórico puede que eso no sea así, nosotros vamos a tomar un punto referencial. ¿Cuál es la referencia? Mirá, ¿tenés solo X? Hace. ¿Tenés otra cosa? Ah, vamos a hacer otra cosa. Es más que simple. Así que, como verán, es bastante sencillo este punto de partida. 5 y 6, más páginas. Le vamos a dar algo. Yo estoy acá más o menos contando todo lo que vamos a ir viendo. 5, 6, 7. Esta va a ser unas que vamos a estar usando, seguro, tangente de x. Su derivada es 1 sobre coseno cuadrado de. Y la de Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. acá, en la tabla. Estábamos acá. Estábamos en la número 8. Usted revise el resto de las derivadas. No quiere decir que no vayan a ser utilizadas cotangente de x, pero va a ser muy raro. Va a ser menos 1 sobre
seno al cuadrado de x. Yo los doy así por grupos porque se suelen complementar bastante algunas de estas trigonometrías. Recuerden, estas son todas reglas de derivación que de ahora en más hasta que salgan del tema de análisis matemático, que será por segundo, tercer año, no lo sé, los va a acompañar. Y seguramente en alguna otra materia puede que apliquen o el concepto o la mecánica, con lo cual nuevamente vuelve el tema a nosotros. ¿Qué tengo que tener como una referencia? Referencia mía para saber si aplico esto o tengo que hacer otra cosa. Solamente debe estar x en el argumento de la función trigonométrica. Así que es cuestión de jugar con posibilidades y ya 5 tercios de tangente de x. Su derivada va a ser 5 tercios, que ya directamente voy a ir poniendo el resultado. 5 tercios de coseno al cuadrado de x. Y la cotangente, 7 medios. Cotangente de x, ahí está el marco referencial del que necesito saber. Entonces, rápidamente me doy cuenta que, esa es una derivada que voy a derivar como 1 negativo seno cuadrado de x. 1 negativo por 7 menos 7 el 2 seno al cuadrado de x. Entonces, habrá notado que la cosa es sencilla. Lo es. Pero esto es apenas el primer paso para yo tener una idea del tema. Yo les recomiendo que usted mire la tablita o se busca una tabla a donde va a tener las funciones que nosotros más usamos. Pero las que les acabo de dar son las que generalmente usamos y mucho. ¿Qué pasa con el resto? Y el resto puede que caiga algún ejercicio. Si cae algún ejercicio, usted ya está en condiciones de aplicar un criterio. ¿Cuál criterio? Si les dan arco coseno de x, se van a fijar en la regla de derivación. Y como ya se van dando cuenta del marco referencial, el cual usted ya tiene que tener en cuenta, vamos a poner un color rojo, se va dando cuenta que si me dan arco coseno solamente de x, bueno, voy a aplicar esa regla de derivación. ¿Le pueden asociar constantes a la función? Sí, cualquiera. Ya vieron que puedo poner cualquier valor. Sin embargo, da lo mismo. Así que a tener en cuenta, como primera medida, es saber identificar. Me dan una función exponencial a. ¿Tengo solamente x? ¿Tengo solamente x? ¿Tengo solamente x en la trigonométrica, en el coseno, en la tangente, en la cotangente, en la secante, cosecante, todas? Fíjense. Punto referencial, referencial. ¿Lo tengo? Sí, derive de esta forma. Si no, hay que hacer otra cosa. Esa otra cosa está en la tabla de la columna derecha, que ya les voy a enseñar por qué se parecen y tienen
un leve cambio en cuanto a la forma. ¿Hay que saberlas a todas? Sí, no a todas, a las que vamos a usar. Por eso les hice una, ese bosquejo con las más usadas, ¿sí? No suelo pedir algo que no doy y que no uso. En ese caso, yo les daré la regla de derivación para que no esté acordándose de memoria. ¿Cómo hace para escribir también en la computadora? Soy dibujante. Yo tengo un mouse y soy demasiado bueno. O sea, tengo que decirlo yo. No, tengo una tableta digitalizadora para escribir como si fuese una hoja, porque todo lo contrario. Soy muy malo dibujando. Y ya se los mostré, creo que se han dado cuenta. Es una tableta, es una tableta, es una base. Miren, con un lápiz. Bueno, entonces volvemos y, y me di cuenta que hacía falta esto porque no quería leerles un PDF por un ejercicio, sino que quería hacer esto, hacer ejercicios de cualquier tipo eh, en forma, entraría en el parcial, hasta lo que veamos en regla de la cadena, es decir, con método de derivación logarítmica hasta ahí, con las derivadas, o sea, toda la parte de derivadas, y ya les voy a avisar cuando terminemos. No estará pensando en irse, ¿verdad? Así que ténganse paciencia, ya vamos a tener más clases, pero vamos a avanzar. Uno más de este tipo que vemos que son constantes asociadas. No sé, juego con valores. Pero habrán notado que ese punto referencial, eso me indica a mí que yo puedo este, derivarlo en forma directa. Si lo tengo que memorizar, en un parcial se rinde sin calculadora, sin celular, sin tablas. Cuando decimos tablas se refiere a estas tablas de derivadas y tablas de integrales, que es lo que sigue. O sea, respuesta sí. ¿Cómo voy a hacer para darme cuenta de esto? Y miren, yo también me olvido igual que usted, pero a fuerza de práctica, uno eh, se acuerda. Entonces, esa situación lo va a denunciar a usted. No se acuerda, no es que tenga mala memoria, sino que no practicó nada. La práctica hace al alumno y denuncia también. ¿Qué cosa denuncia? Eso, la falta de práctica. Bueno, entonces todas estas nosotros ahora las vamos a juntar en algo que ya habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto solamente la regla de derivación y les había dicho, la regla de derivación de un producto es U' por B más U por B'. Ahora, ¿qué pasa si yo junto cualquiera de esas funciones que se derivan en forma directa, ahora formando parte de un producto? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí, y es lo que vamos a hacer.
Vamos a derivar 4 a la x función exponencial por seno de x. Allí tienen un producto de funciones. Usted tiene que decidir cuando tenga un producto de funciones a quién llama u, a quién llama b. Entonces, ¿qué queda? Queda esto, u por b. Y yo sé esa derivada. Esa derivada está acá arriba. Es u' por b más u por b'. ¿Eh? Así que solo tengo que empezar a hacer un cálculo auxiliar. El cálculo auxiliar lo van a hacer con una llave a un costadito y van a poner, ¿a quién llamaron u? Yo llamé u a la función exponencial 4 a la x. U' significa la derivada de u. Así como i' es la derivada de i, u' es la derivada de u. Quiere decir que se puede derivar u respecto de x. Me acuerdo la regla de derivación de una función exponencial es 4 a la x, logaritmo natural, 4. Luego vienen y dicen que es b. b es seno de x. b' es la derivada de b. La derivada de b respecto de x. La derivada de seno, coseno. Podría hacerlo. Se aplica esta propiedad, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando derives una constante a la que vos llames u o b, cuando la derives te va a quedar 0 y te va a anular uno de los términos y te va a dar exactamente lo mismo. Es decir, ¿puedo aplicar esta mecánica? Sí. ¿Tiene sentido? La verdad que no, pero sí, lo puede aplicar. Si ya tengo u', b', lo que tengo que hacer es reemplazar u'. Me fijo, u' es 4 a la x, logaritmo natural de 4. ¿Qué es b? b es seno de x, más u, 4 a la x, por b', coseno de x. ¿Puedo compactar esta expresión un poquitito más? Claro que sí, ya derivé. Acá tengo 4 a la x y acá también tengo 4 a la x. Como son dos términos, se los voy a marcar como me enseñaron en la primaria, así. Eso indica que yo puedo sacar, si tengo elementos comunes, puedo sacar un factor común, 4 a la x. Y cuando hablamos de factor común, aparece un producto y un paréntesis. Logaritmo natural de 4 por seno de x haz coseno de x. No, no sería ninguna i segunda, sino que es la misma i prima, pero compactando la expresión. ¿Qué quiere decir? Llevándola a una mínima expresión. ¿Hace falta que haga esto yo? Respuesta, sí. De ser posible, sí. ¿Yo los voy a penalizar o castigar si no lo hacen? La respuesta es no. Pero tenga cuidado, porque más adelante vienen ejercicios a donde
El no hacer justamente esto de llevar a una mínima expresión y de compactar va a ser tan contraproducente para usted que le va a ser casi imposible, justamente asociando lo que acaba de preguntar un compañero de la derivada segunda. Hay ejercicios en donde arranca con una derivada primera y hace falta que se compacte. ¿Por qué? Porque hay que derivarlo de vuelta. Y a esa segunda derivada hay que volver a compactarlo. ¿Por qué? Porque hace falta derivarlo de vuelta por tercera vez. Si yo dejo todo suelto, así como está acá, lo más probable, hay expresiones que se van a dar cuenta que va a ser más que difícil la derivada segunda, casi imposible. Y ni hablar la derivada tercera. Conclusión, quedaste en la nada. Entonces, acostumbrate a trabajar ahora, si podés y tenés tiempo, y no cuando esté el tsunami encima tuyo. Viene el parcial, llegan todos y no me acostumbro. ¿Por qué puse seno? Porque la función es seno de x. Acá, seno de x. Y yo llamé seno de x a b. Y la derivada de seno es coseno. O sea, ¿por qué está? Porque el ejercicio dice que es seno de x. ¿Y por qué está 4 a la x? Porque el ejercicio dice que es 4 a la x por seno de x. Vamos con más ejercicios asociando todo lo que vimos. Tangente de x por... a ver, por... Ahí tiene un producto. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, porque quiero plantearlo y porque ya lo vi y ahora lo puedo usar en un producto. Usted elige a quién llamar U, usted elige a quién llamar B. Le va a quedar U por B. Y ya sabe que la regla de derivación de todo producto es U' por B más U por B'. Eso es fijo, siempre que sea un producto va a ser eso. Entonces, cálculo auxiliar, ¿a qué llamo U? A tangente de X. U' es la derivada de eso, lo acabo de ver, y es 1 sobre coseno al cuadrado de X, que es B, E a la X. Voy a aprovechar para poner acá. Y B', la derivada de E a la X es E a la X. Con un cociente de una suma y... Pero para eso estamos, muchachos. Vamos a hacer todo lo que se puede hacer. Juntamos todo. U', 1 sobre coseno al cuadrado por B y a la X más U tangente de X por B', E a la X. Me di cuenta que, como en el ejercicio anterior, si lo puedo compactar lo hago, si no, lo dejo así como está, ¿sabes? Mientras practica, se da cuenta que, por ejemplo, tiene el e a la x en un término y el e a la x, así que esta derivada puede tener un factor común, e a la x. ¿Factor común de quién? De 1 sobre coseno de x más tangente de x. Ya que estamos, vamos a ver si nos queda un poquito de espacio. Pongamos otro ejercicio. Si esto es cuestión de
empezar a jugar con posibilidades. A ver, tengo una constante, ¿por qué no puedo hacer que una constante también juegue acá? Sí. Y tengo una función constante por coseno de x. Todas son directas. ¿Se acuerdan el cómo me daba cuenta que son todas derivadas en forma directa? Porque la función potencia solo tenía x, la trigonométrica solamente tenía x. Con solo mirar yo ya me doy cuenta que no tengo que hacer nada más que derivar. Voy a llamar u a todo esto y voy a llamar b a todo esto. Les queda u por b. Siempre soy metódico. Su derivada de u por b es u' por b más u por b'. Y yo hago el cálculo auxiliar. U es 3x al cuadrado. Entonces su prima es constante 3 por 2, 6. Exponente 2 menos 1, 1. ¿Qué es b? B es coseno de x. La derivada de b es menos seno de x. Bueno, ya tengo todo, entonces lo junto. U' sería x por b. ¿Dónde está b? Coseno de x. Más u, que es 3x al cuadrado, por b' que es menos seno. Así que voy a aprovechar ese menos por el más y ya me cambió el signo acá a lo que antes era una suma, ahora lo puso como una resta. Y ¿se puede sacar factor común? Sí, acá veo que hay una x como factor común. Y también tengo el 3. 3x. ¿Factor común de quién? 2. 2 por 3x, 6x. Coseno de x menos x. X por 3x, 3x al cuadrado. Seno de x. Ahí voy trabajando. Había planteado el compañero, ¿puede hacer algo con los cocientes? Sí, habíamos visto esto, ¿se acuerdan? U sobre b. Y la regla de derivación de un cociente era u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. ¿Qué pregunta? ¿No serían 2x? Veamos, veamos. O sea, hay que corregir, corregimos. ¿Dónde? 2x en dónde? El 6 es divisible por 3 y el 3 también por 3. A ver, ¿dónde? Donde dice 2 coseno de x, la x no se toca. 2 coseno de x. La x no se toca, pero yo estoy sacando factor común. Mira, a ver. Acá hay un factor común. Vamos con los números. Acá te hago el arquito con los números que tienen en común. El 6 y el 3 tienen en común el 3. Acá está. Ahora vamos. Esta x y esta x al cuadrado, que es x por x ahí, tienen en común esta x. Así que ya tengo 3 y tengo un x, uno solo, de esos dos términos. Así que 3x por 2, 6x. Y esta x por esta x, x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado.
¿no? Habíamos dicho que la regla de derivación de un cociente es esta, otra que nos va a acompañar, y uno la vio como diciendo, ¿y esto para qué se aplica? Justamente, ¿qué problema si llegan a tener un cociente con todo esto? Porque justamente se usa para x a la sexta sobre, vamos a poner acá, e a la x. Tengo una función potencia en el numerador y una función exponencial en el denominador. Acá sí, aclaro, hay que decidir que b sea el denominador. Anteriormente daba lo mismo quién era u, quién era b, porque era un producto, ¿sí? En cambio, cuando es un cociente, sí tiene que ser b para que su regla de derivación sea esta que tenemos. Así que, nada, hay que hacer exactamente lo mismo. Llamar u al numerador, llamar b al denominador, hacer el cálculo auxiliar y empezar a trabajar. U es x a la sexta. U', la derivada de una función potencia, 6x a la 5. Vamos con b. B es una función exponencial, es a la x. Su derivada es e a la x. ¿Qué pasa si tengo otra cosa asociado? Hay que hacer otra cosa. Otra cosa. Bueno, ya tengo u', b', b'. Es cuestión de plantear la derivada que ya la tengo. Acá está. Copiar. Ahora solo tengo que repasar. U'. U' es 6x a la 5 por b, e a la x, menos u, x a la sexta, por b', e a la x. Todo sobre b, e a la x, al cuadrado. Acá, si bien vamos a seguir avanzando, si usted quiere, puede ir compactando el ejercicio más. ¿En el numerador se puede sacar factor común? Sí. ¿A quiénes? Tengo un x a la quinta y acá un x a la sexta. Así que tengo factor común, x a la quinta. Tengo e a la x y tengo e a la x, factor común e a la x. Todo eso es factor común. ¿De quién? 6. 6 menos x. Es medio extraño, pero a ver, 6 por x a la 5 y a la x, 6x a la 5 y a la x. X por x a la quinta, x a la sexta y a la x. ¿Sí? Y acá tengo e a la x al cuadrado, que podría cancelar si yo quisiera. Esto es lo que yo llamaba compactar el ejercicio. Esta e a la x con una unidad de esta potencia les hace que se elimine un término. Insisto, en esta etapa no lo voy a castigar, pero sería prudente porque después se le va a volver en contra a usted mismo el no compactar una expresión. Acá le va a quedar x a la quinta, 6, x y a la x.
Hay una enorme diferencia entre si el ejercicio pide otra derivada, derivar esto, que derivar todo. Porque si usted se fija, hasta incluso acá adentro, en cada término tiene un producto. O sea, adentro de este cociente, si lo tienen que derivar de vuelta, adentro, en el numerador, en cada término tiene un producto. Ya vio la regla de derivación de un producto. A eso yo me refería con, se le va a complicar. Y se le va a complicar mucho. Bueno, seguimos con algo sencillo. Otro cociente, a ver si nos queda espacio acá. Cociente de a la X, ya que estamos, pero en el numerador, lo voy a poner ahí en el numerador, con, vamos a poner coseno, coseno de X. 1 sobre B. Hace su cálculo auxiliar. A U lo llamo E a la X. U' E a la X. A B es coseno de X. B', la derivada de coseno, menos seno. Otra sesión más, como si fuese un psicólogo, algo así, sí, 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 sí. Es más, suelo dar la parte más importante, así que te la recomiendo. Bueno, sí, va a ser hasta casi llegado a las 10. Teníamos acá, por falta de espacio, me quedé sin espacio. Recuerden, U' por B menos U por B', todo sobre B al cuadrado. Bueno, acá me quedé sin espacio, lo voy a poner simplemente y no vamos a hacer común denominador si es que se da, ¿no? A ver, U' E a la X por B coseno de X menos, dice la expresión dice menos, U E a la X por B', B' ya tiene un menos, que es, así que ese menos con este menos se convierte en este más. Y B coseno al cuadrado de X. Acá les voy a demostrar que seno sobre coseno, seno sobre coseno. Ustedes saben que seno sobre coseno es tangente, ¿verdad? Tangente. Tangente es seno sobre coseno. Pero acá lo vamos a trabajar como un cociente. Supongamos que no me doy cuenta de que esto es seno, volver a la otra un segundo. Sí. ¿Qué necesita de acá? A ver, U' E a la X por B, coseno de X, menos U E a la X por seno de X negativo, que con este menos se hace más, así que sobre B al cuadrado. Para entender, ¿no? Bueno, no debería ser por fuera. Eso debería, pero hay algo con el tema que deben tenerlo presente les aclaro. A ver, a esta aclaración la voy a hacer acá en un costado. Es muy común expresar entre la parte literal, letras, y el argumento,
poner una potencia de x. Si la potencia está allí, ahí, ¿sí? Eso significa que por alguna razón todos los textos lo ponen de esta forma. Esté atento. ¿Por qué tiene que estar muy atento? Porque si tiene una expresión así, si usted mira, el cuadrado es solo del argumento. Y eso no es seno de x al cuadrado. ¿Estamos? Y ni hablar si usted tiene un ejercicio donde tiene seno de 2x. Eso es otra cosa. Ahí le puse tres cosas totalmente distintas. Solo uno es el que corresponde. Así que ya sabe que cuando usted tenga esto, coseno de x al cuadrado, es muy común poner así. ¿Entiendes? Ahora ya sabe por qué está así. Y es algo para tener presente. Se los había dicho en el tema límites. ¿Se acuerdan cuando les dije una recomendación con los límites? La otra es exactamente lo mismo a las potencias del argumento del logaritmo. Eso quiere decir que todo está al cuadrado. Y nada que ver si esto está así o si esto está así. Cuidado con eso, que le puede cambiar un ejercicio. Bueno, volvemos acá. Habíamos dicho que seno sobre coseno, yo sé que es tangente. Y yo sé que la derivada de la tangente se las acabo de dar así en forma introspectiva y es 1 sobre coseno cuadrado de. No me doy cuenta de que seno sobre coseno es tangente y lo voy a derivar sobre cociente. Vamos a ver si llegamos a la misma expresión. Esto se los recomiendo que lo tengan porque creo, lo suelen pedir a veces en algunas demostraciones en los exámenes finales, no lo sé. Pero yo sé que la derivada de un cociente es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Hasta ahí, esa es fija siempre y cuando sea un cociente. Haga el cálculo auxiliar. Yo dije que u es seno de x. Entonces, u', la derivada de seno, es coseno. Que b es coseno de x. Y su derivada, b', la derivada de coseno es menos seno de x. Hasta allí, mi cálculo auxiliar. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿En dónde? En la regla de derivación de un cociente. U', coseno
Bueno, justo se cortó, así que ahora vamos a tener que empezar la clase completa de nuevo. Bueno, a ver, bueno, ah, con lo divertida que son estas clases, joven, ¿cómo se va a querer ir? Y si tiene que irse, vaya nomás. Vamos a empezar sin usted, no se haga problema. Bueno, estábamos acá. Derivada de un cociente y habíamos dicho, eh, U' coseno de X por B. B, casualidad, coseno de X, menos U seno de X por B' es menos seno, así que pongo acá el seno de X y acá el menos de ese seno con este menos se hace por regla de los signos más. Ahora vamos con B. B es coseno, pero al cuadrado. Así que ya sabemos por qué pongo así. Bueno, entonces, ahora vamos a ir trabajando. Coseno de X por coseno de X, coseno al cuadrado de X, más seno de X por seno de X, seno al cuadrado de X. Hasta ahí creo que van todos perfectos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a aplicar una identidad. Vamos a hacer uso de una identidad. Una identidad trigonométrica. Una identidad es como decir una igualdad. Esa identidad que por supuesto también tiene su porqué, pero eso excede totalmente al alcance nuestro, nosotros la vamos a usar. Dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado, todo eso es igual a 1. Toda esa identidad nosotros la vamos a usar. Da lo mismo que sea seno al cuadrado más coseno al cuadrado que coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y sí, porque la propiedad conmutativa se aplica a la suma. Es como decir 3 más 4 es igual que 4 más 3. Sí, es igual. En definitiva, el numerador ahora vale 1. Y acá les acabo de demostrar por qué la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Miren, ahí tiene una demostración. ¿Se dan cuenta todo lo que hago por usted? Es increíble. Entonces, ¿puedo hacer alguna otra cosa? Sí, podría hacer tantas cosas desde el punto de vista este, matemático. Se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas, pero acá vamos a hacer así, más simple. Ahí terminó el ejercicio hoy. Pero, miren, quería mostrarles algo. Una posibilidad más. ¿Qué pasa si yo a la expresión, ¿sí? A la expresión, agarro y aplico propiedad distributiva del denominador? Tengo dos términos en el numerador.
coseno al cuadrado de x con coseno al cuadrado de x. El denominador se distribuye con ese término y también se distribuye el denominador con coseno al cuadrado de x del denominador acá. Ahí. Con lo cual le queda coseno sobre coseno al cuadrado es 1. Y seno sobre coseno al cuadrado yo puedo aplicar ¿sí? Habrán notado que en algunas tablas está esta derivada. Bueno, ya saben de dónde sale. Es decir, no hace uso de la identidad que me lleva a esta expresión, sino que distribuye el denominador, pero también llega a esto. 1 más tangente cuadrado de. Y así con todo tipo de uso de trigonometría usted puede trabajar y empezar a jugar. Bueno, esto a veces, yo me acuerdo que por ahí le suelen pedir en algunas demostraciones. Pero ya sabe bien, mire qué fácil, si no me acuerdo, la de tangente de x, yo sé que tangente es 1 sobre coseno, y le recomiendo que haga lo mismo para cotangente. Cotangente es coseno sobre seno. Haga lo mismo, practique y se va a dar cuenta de dónde sale el menos 1 sobre seno cuadrado de x. Exactamente igual el mismo tipo. Hacemos el último para practicar y 3 a la x, una exponencial, con... la teníamos olvidado, logaritmo natural de x. Nuevamente, hacemos u sobre b, terminó de hacer el de e a la x. ¿Cuál e a la x? Me parece que se quedó en el tiempo. Acá quedó el e a la x. Pasamos por un ejercicio más, seno sobre coseno. ¿O se durmió, compañero? Ya hicimos otro más después del e a la x. Y ahora vamos a hacer otro más. Es como en la película que te pregunta, che, ¿cómo va? Y ya terminó, mira. Nos estamos yendo. Ay, no, me quedé corto de espacio, recuerde, en el otro quedé acá con este espacio, quedó acá, y yo puedo hacer un factor común acá, este e a la x y a la x, lo puedo sacar como e a la x, y te queda coseno de x más seno de x, todo sobre coseno al cuadrado, ¿eh? Si lo quieres compactar más. Bueno, pero ahí terminaba porque ya habíamos derivado. Ahora a concentrarse acá. Tengo dos funciones, una exponencial 3 a la x sobre el logaritmo natural de x. Recuerden, la derivada es la misma. Regla de derivación. Es un cociente, ni siquiera pregunto, lo aplico. Es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Ya veré qué es u, qué es b, para poder derivar. Cálculo auxiliar. U 3 a la x, función exponencial. U' su derivada. 3 a la x, logaritmo natural de. Vamos con b. Epa, disculpe acá, cometí un error. Es logaritmo natural, pero de 3. Bien. Acá es una función, logaritmo natural de x, y su derivada, 1 sobre x. Bueno, listo.
U'. Empezamos a reemplazar U', logaritmo natural de 3, por B, logaritmo natural de X. Nada que ver. Vamos con U. 3 a la X por B', que es 1 sobre X. Lo voy a poner así porque justo me quedé sin espacio y tengo que levantar un poquitito más el 3 a la X. Y el B es logaritmo natural de X, todo eso al cuadrado. Ya le demostré recién que es muy común a veces poner este tipo de expresiones así de esta forma. Y ya derivamos. Puedo compactar el ejercicio, es decir, técnicamente ya derivé, ya hice toda la mecánica, pero puedo compactarlo si yo quisiera un poquito más. Factor común, 3 a la X, de logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de X menos 1 sobre X, todo sobre logaritmo natural de X al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, usted se dio cuenta que puede jugar con muchas posibilidades pero haciendo uso de lo que ya vimos. De lo que ya vimos en forma separada y solita, que vimos que era fácil. Mira cómo se deriva una exponencial, a la X. Mira cómo se deriva una función logarítmica, una función del tipo trigonométrica, seno, coseno. Ahora lo empezamos a juntar y ya vemos que guarda con el producto, guarda con el cociente, y eso que son las directas. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una función directa? ¿Sí? Antes de que nos vayamos, les voy a plantear, ¿se acuerdan que yo les había dicho, tengan algo referencial? Algo referencial es, ¿qué pasa si me dan una función de este tipo? Entonces usted dice, bueno, a ver, ¿qué es eso? Veo un 3 como potencia. Esto es una función potencia, correcto, es una función potencia, joven. Pero ¿qué pasa con la base? ¿Se acuerda de la función potencia que yo le di? Le dije, tenga como marco referencial para que sea derivable como función potencia en forma directa, que debía ser algo en la base. Solamente debía ser X. Bueno, ahora no lo tengo. Tengo un 3X más menos 7. ¿Saben lo que es un 3X menos 7? Es una función lineal. Si usted lo analiza, se da cuenta que la función potencia tiene como base una función lineal. ¿Y podría tener alguna otra función? Claro que sí puede tener alguna otra función. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos, primero no se puede derivar en forma directa. Repito, no se puede derivar en forma directa, hay que hacer un cambio de variable. Y ahí van a ver ustedes en la tabla del lado derecho, guardada, en la tabla, ahora van a encontrarle sentido a esta parte. Estas dos columnas del lado derecho con el U' que ven acá, tiene que ver con esos casos en donde no se puede derivar en forma directa. Nosotros estamos acá. Se los voy a marcar bien para que usted vea. Nosotros estamos, debía ser X para que su regla de derivación es la que estuvimos practicando. ¿Se acuerdan? Con un M positivo y todo eso, negativo, fraccional. Bueno, ahora tengo también una potencia M, pero no de X. Y es que vamos a renombrar con una letra. La regla de derivación se parece mucho. Y es lo que
vamos a usar. Me doy cuenta que no es directa. Ahí está eso que yo les decía, la referencia. ¿Cómo me doy cuenta cuándo derivar en forma directa y cuándo no? Debía estar solamente X. Tengo esto, listo, ya no lo es. Entonces me queda de esta forma. Llamé a toda la base U. A eso que debería ser X y que usted se dio cuenta que no lo es, lo va a llamar con la letra que usted quiera. Puede ser U, en este caso se suele usar mucho la letra U. No se confunda con el U del producto, eso es otra cosa. Pero este es una letra. Entonces usted tiene que hacer lo siguiente. A lo que usted llame U, que es ni más ni menos que al 3x menos 7, en vez de obtener el U', acá viene el primer cambio en la nomenclatura. A ver, bueno, no, por ahora no, tienes razón, lo voy a conservar, al U'. U'. Recuerden, la derivada de U es U'. La derivada de una constante, menos 7, 0. Y la derivada de 3x, 3. Con ese cálculo auxiliar, usted viene a la regla de derivación de una potencia. Si usted tiene una potencia de U, ya vio en la columna del lado derecho, la regla de derivación es, lo voy a hacer en forma general para que lo tengamos ya listo para usar. Es m u a la m menos 1. Se parece mucho a la x. X a la m, nada más que ahora cambia por u. Pero ahora le agregamos el u'. Esa va a ser la regla de derivación cuando tengan que derivar como función de función. ¿Sí? Entonces, veamos, mi ejercicio lo retomo a mi ejercicio. Mi ejercicio era u al cubo. Según la regla de derivación, va a ser m, 3, m menos 1, 3 menos 1, 2, por u'. Ya hice el cálculo auxiliar. Entonces tengo 3 por 3x menos 7 al cuadrado por 3. Agrupo 3 por 3, 9. 3x menos 7 al cuadrado. En forma indirecta es regla de la cadena técnicamente, así como lo escuchó Sijo, es regla de la cadena, nada más que no los quería confundir, y yo les voy a dar esta parte, pero después les voy a dar como regla de la cadena, pero con otra nomenclatura. Por eso dudé acá en esta, dudé. Ya les voy a cambiar SU' por la derivada de U respecto de X. U' significa eso. Y' significa la derivada de Y respecto de X. ¿Entiendes? U' es 3, correcto. U' es 3, ¿por qué? Porque la derivada de una constante menos 7 es 0 y la derivada de 3x es 3. Bueno, entonces,
¿Yo puedo aplicar esto como cambio de variable? Claro que sí. A ver si tengo algún otro ejercicio, si no, lo voy a inventar. Vamos a ir, a ver, inventemos algo. Inventemos algo. A ver si lo podemos, si sale. Imaginen que sigue siendo potencia al cubo. Potencia al cubo, pero no de x. Ya sabemos que si fuese de x es directa. Entonces, voy a derivarlo. ¿Podría derivar esto? Claro que sí. Podría derivarlo. Se da cuenta que no está el x en la base y a eso lo va a renombrar. Es una costumbre poner u. Si usted se fija, le queda, cuando compacta el ejercicio, mire cómo uno se compacta. Queda u al cubo. Yo sé que la regla de derivación, haciendo uso de la regla de derivación, va a ser 3 menos 1, 2, por u'. Bueno, pero ¿a qué llamaste u? A coseno de x. Entonces, derivalo para obtener u', la derivada de coseno. ¿No? Lo juntamos todo. 3. Yo llamé u a coseno al cuadrado de x por u'. ¿No? Seno de x. Entonces, compactamos todo. El signo menos lo saco afuera con el 3. Voy a poner la potencia trigonométrica 1 y después voy a agregar la potencia 4. ¿Por qué coseno al cuadrado? Porque 3 menos 1 es 2. Regla de derivación de una potencia. ¿Cuál potencia? Esa potencia. Es la misma potencia que antes usábamos con x. Ahora me voy dando cuenta qué hacer cuando no pueda derivar en forma directa. Renombro a lo que debería ser. ¿Se acuerdan cuando yo les marcaba con el circulito en rojo? Como marco referencial debería ser solamente esto. ¿Se acuerdan del X? Bueno, si no lo tiene, a todo eso lo renombras con la letra U. Ejemplo. ¿Se acuerda que esta era la derivada de a la x? Y yo le dije, acuérdese que si tiene solamente x. Y un compañero me dijo, ¿y qué pasa si tengo e a la raíz de x? Mirá, e a la raíz de x es como tener e a la x a la 1/2. Paso la raíz de x como potencia fraccionaria, x a la 1/2. Pero esto no es x, esto es u, perfecto. A todo eso que debería ser x, a todo eso, renombrarlo como u. Y te va a quedar como e a la 1. Aprovecho para plantear la regla de derivación. Ahora, cuando tengan e a la u, voy a la tablita y miro. Va a ser u' e a la u. Esa va a ser mi regla de derivación cuando tenga u. O cuando tengo una función de función como es este caso. Acá lo guardo y lo voy a usar. Ajá, perfecto. Entonces me dijo que
La regla de derivación es U' e a la U. Bueno, fíjese, ¿a qué llamo U? Llamé U a X a la U medio. Es una función potencia. U' va a ser bajo el exponente, un medio. Le quito una unidad al exponente. Un medio menos uno, menos un medio. Menos un medio, como está negativo, tiene que bajar al denominador. Y una vez que bajó al denominador, cambio el signo al exponente, y ahora, como es una fracción, lo paso de esta forma. Listo. Reemplazo. Ya tengo el U'. 1 sobre 2 de X por E a la U, que es X a la U medio, que en realidad es raíz. A ver, te pregunto. Bueno, vamos a ver. La semana que viene voy a seguir con, así como vieron todas las directas, voy a seguir con estas como sustitución. Y va a ser mucho más rápido. Con lo cual ahí me voy a dar cuenta, pregunta tras pregunta, si practicó, si entendió, no entendió. Recuerden que allí se va a ir notando este proceso acumulativo. Voy a seguir con esto, o sea, voy a seguir con A a la X, ¿se acuerdan? A a la X, bueno, ahora va a ser A a la U. Voy a seguir con el seno de X, bueno, va a ser seno de U. Coseno de U, tangente de U. Cuando termine con eso, que va a ser rápido, calculo en una horita, ahí voy a empezar a bosquejar. Voy a hacer uso del producto y del coseno. Y posiblemente arranque en la otra, regla de la cadena, pero ya con la nomenclatura que les estaba comentando, y después derivación logarítmica. Con lo cual vamos a llegar justo al fin del curso viendo todo, pero así. Igual, yo lo voy a hacer llegar igual, no sea problema. El problema va a ser para usted. Así que les recomiendo mayor concentración y vamos a ir avanzando. ¿Estamos? Recuerden, material para practicar, les recomiendo, está recontra subido, el Capagin lo pueden utilizar. Y nada, practique, que se le viene la noche y, y ya se van dando cuenta que van a tener muchos parciales. Y esto mismo, físicamente, cuando nos vemos allí en el curso, peor, tenemos tiempo perdido de viaje, están con los compañeros, van al recreo, les gusta charlar y todo eso, peor la mente se dispersa más, y se viene la noche. Sí, señor, se les viene la noche con álgebra, sí es cierto. Es más, les digo, ya está todo perdido. No, es una materia larga, pero escúcheme, hace 30 años que la vi, ¿cómo no vas a ver eso? No sé de qué se trata, pero le digo, ¿cómo no vas a ver eso? Matrices, pero hasta el día de hoy me recontra acuerdo. Reducción de matrices, operaciones elementales por filas y columnas. Por favor. Sí. Eso sí que es tedioso, ¿eh? Hablando de temas tediosos, eso sí que es tedioso. Hay que estar, posiblemente yo en una pizarrita me alcance justo para todas las operaciones, para ir haciendo uno la diagonal principal y empezar a... sí. Sí, culpa de Lucas es que estamos demorados, pero bueno.